Empezamos con el tema vistas en cortes del capítulo 9 del libro. Una vista en corte muy simple. Imagínense que tienen un objeto y lo parten en línea. Puede ser una línea recta, incluso puede ser una línea no tan recta que haga algunos dobleces, pero el punto es que lo parten. Una vez partido o cortado, ¿qué verían? Bueno, esto que verían después de partir, lo que está aquí con líneas diagonales, se le conoce como corte. Cuando el corte va por la mitad del objeto, ya sea en este sentido o en el sentido en transversal, así, se le llama corte transversal. Ahora, cuando el corte no va exactamente en la mitad, simplemente se le conoce como corte. Recuerden que entre las líneas que vimos hace poco, hay una que se llama línea de plano de corte, que tiene ciertas características. Esta línea sirve para indicar que en una vista plana, ahí se pasó el cuchillo y se cortó. Bien, ahora, las líneas noten que tienen unas flechas. Estas flechas indican la dirección de la vista. Por ejemplo, si uno se para aquí, donde está la flecha frontal, ¿okay? Las líneas irían entonces hacia arriba o hacia la dirección de frontal, por eso están hacia arriba. Si yo me parara de este lado para ver lo que se viera en la pieza opuesta que no vemos acá, pues las líneas de flecha irían hacia abajo. Esto que es el corte se dibuja, así como está en la imagen, y se le pone un rótulo vista en corte. Siempre los cortes van a llevar un relleno, por lo general es de líneas diagonales a 45 grados. También lo vimos en el catálogo de líneas, vimos este relleno de corte. Pueden ser en la dirección izquierda, puede ser en la dirección derecha. La dirección de las líneas va a cambiar. Lo único que hay que cuidar es que el ángulo de las líneas no se confunda con los bordes de la pieza. Si llega a haber una confusión entre líneas de relleno y bordes de pieza, hay que rotar otros 45 grados las líneas de corte. Bien, como detalle adicional, si en el plano no se especifica el material que se está cortando, se puede especificar el material mediante simbología de relleno. O sea que en vez de que ser estas líneas diagonales lo que rellenen el corte, y es acero, y no especifica en el plano que estoy cortando acero, puedo dibujar este relleno y debemos ser capaces de identificar que es un corte de un material de acero. Lo mismo con aluminio, lo mismo con plástico, etcétera, etcétera. Ejemplo similar a este en AutoCAD. Imagínense que tenemos esta pieza, muy similar a la del libro. La diferencia es que aquí tiene una perforación un poco más ancha y luego continúa más angosta. Aquí se ve por abajo la diferencia. Ok, y tiene una perforación adicional del mismo diámetro, ¿no?, que atraviesa toda la pieza. Ahora, imagínense que vamos a hacer un corte aquí por la mitad. Bien, quedaría algo así. Ver el corte, aquí se ve cómo quedaría nuestro corte. A simple vista, tanto el corte izquierdo como el derecho son iguales, y de hecho lo son. Ahora, al momento de dibujarlo va a haber una diferencia. Y la diferencia está en que de un lado, si lo vemos de un lado, hay una perforación que está en la pieza, y del otro lado no existe tal perforación. Y esta perforación vista de este lado debe representarse con líneas ocultas. Ahí está la diferencia. Bien, entonces, si lo representamos con el método de proyección, ¿se llama? Proyección del tercer ángulo. Ups, ¿está? Bien, tendríamos que hacer al menos 4 dibujos. Vista A, vista B, vista C, la vista D que va acá a la derecha y la vista E que va acá abajo, al ser iguales a estas dos, pues se pueden omitir. No así con la vista F, bien, que en la vista F las perforaciones anchas no se ven. Por eso están aquí ocultas. Bien, pues aquí son 4 dibujos. Los cortes nos permiten que en vez de dibujar 4 dibujos, hagamos menos. En este caso podríamos hacer esta vista principal
y una vista de corte. Y con eso teníamos datos suficientes para entender toda la pieza e incluso fabricarla. Bien, ¿cómo quedarían nuestras vistas de corte? Ok, entonces, aquí está el primer ejemplo. Viendo la vista, ok, viendo la vista, si me pongo en esta posición, como observador, y veo la pieza hacia arriba, como me indican las flechas, pues lo que vería fuera esto. Noten cómo en el corte también se usan líneas gruesas. Ay, aquí me faltó borrar esto. Aquí me faltó hacer un recorte. Bien. Ok. Bueno. Ay. Corta. Recorta esta cosa. Y esto. Y esto. Esto. Ok. Bien. Entonces aquí ya está corregido el corte. Noten cómo al haber una perforación en esta dirección de vista, la perforación se representa con las líneas fantasmas, se rellena con las líneas diagonales. Como les dije, lo único que tienen que cuidar en las líneas diagonales es que no se confundan con los bordes gruesos de la figura. Muy bien. El corte se rotula normalmente de esta forma. Se le ponen en los extremos letras que lo definen. Por ejemplo, AA, BB, CC, DD. Conforme hayan más cortes en una misma figura, se van a ir usando de tales letras. Y se pone abajo la leyenda. Vista en corte AA, CC, FF, etcétera, etcétera. Normalmente nos pasamos de la letra B. Ya con estas dos figuras, noten cómo el corte se representa abajo de la vista donde se trazó la línea de corte. Ya con estas dos tenemos suficientes datos para entender y fabricar la pieza, si es así. En el caso del corte en la vista del sentido contrario, suponiendo que estos estuvieran en un mismo plano, pues por eso utilicé la letra P. Si fueran planos diferentes, hubiera utilizado aquí A otra vez. Al verlo hacia abajo, este círculo o esta perforación que representa este círculo ya no se ve y por lo tanto ya no lo tengo que representar aquí. Eh, En la página 266 del libro encontramos este otro ejemplo de cortes. A diferencia del anterior, este cuenta de un corte transversal justamente en la mitad horizontal y un corte, ya no transversal, pero sí un corte, denominado con las letras BB hacia el costado derecho. Noten cómo se determina con las flechas el sentido de la vista del corte. ¿Verdad? El primero es el AA. Y observen, aquí ya tenemos el plano hecho un poquito más claro. Observen que esta vista superior del objeto nos dice que hay al menos 4 perforaciones que no se perciben desde la vista superior. Hay estas 2 perforaciones laterales que tampoco se perciben desde la vista superior. Y hay aquí, podemos ver 2 círculos también desde arriba. Recuerden que las líneas gruesas son las líneas que son visibles desde la vista superior. Las demás son ocultas, pero denotan cambios en el diseño interno. Aquí tenemos un ejemplo del modelado 3D de esta vista. Ojo, es basada en la del libro, nada más que la del libro tiene curvaturas. Aquí omití las curvaturas para facilidad. Noten cómo tenemos las perforaciones laterales, estas 4, que corresponden a estas partes. 2 y 2 del otro lado. Tenemos estas otras perforaciones. Aquí hay una. Ven como esta perforación va a través de este cuadradito. Lo mismo del otro lado. Tenemos una perforación que atraviesa el cuadradito. A ver, intentando que se vea. Ahí se ve.
Y aquí está. Bien. Bien. Y estos círculos, obviamente son estos, denotan a... Es un círculo que atraviesa toda la figura y otro que se alza, pero no se alza hasta a la misma altura que las paredes exteriores, sino un poquito antes. Ok, en las vistas de corte, donde que agarramos aquí la línea de corte, aquí la línea de corte no aparece gruesa, porque checando el libro nos dice que cuando la línea de corte es una línea central, la línea de corte se puede omitir y permanece la línea central. Entonces aquí es una línea central la que tenemos. ¿Sí? Aquí hay una línea central también, o una marca de centro más bien para los círculos. ¿Recuerdan el comando center mark en inglés? O marca de centro, en español si no me equivoco, marca centro, nos permite hacer este efecto de la cruz y las líneas laterales tipo centro. ¿Ok? Entonces tenemos el corte A. Si agarráramos nosotros esta figura, a ver, déjame cambio a sobrado con aristas, y la partiéramos por la mitad, veríamos esto. Aquí está, aquí. Y aquí está cómo quedaría el corte. Se vería así. Ok, noten. Aquí ya tengo, ya lo tengo aquí coloreado para que veamos con mayor facilidad lo que se ve en el primer plano de nuestro corte. Las perforaciones, son 3 perforaciones que se ven. Y al fondo también hay otras perforaciones que vemos. Ok. Bien, noten cómo toda la parte de amarilla, que es la parte sólida, está representada en el corte con las diagonales de relleno. Observen cómo aquí donde terminan los círculos se marca con estas líneas. Observen aquí el círculo termina, no queda hueco, sino que se marca con una línea. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí quedaron muy pegados esos dos círculos, ¿no? Pero hay una separación. ¿Y se ve? Y al fondo, que al cortar no es un sólido, pues se queda sin relleno. Otro detalle interesante es que si vemos por la parte de atrás esta figura, a ver, vamos por acá atrás, por aquí hay un hueco. Todo esto está hueco. Entonces, para representar que atrás de esta parte sólida hay un hueco, se utilizan estas líneas ocultas. Es muy importante, ya que si omitimos las líneas ocultas, si llegamos a hacer esto y lo presentamos así, estaríamos dando la idea de que acá atrás no hay un hueco. Entonces esto ya estaría mal, esto estaría, vaya, sería diferente, habría que cerrarlo de alguna manera, pero ya no existiría un hueco. Entonces, para que coincida esto con la realidad, hay que poner estas líneas ocultas. A ver, vamos a regresarlas. Ahí está. Muy bien. Algo similar en la vista de corte BB. Noten que el observador se para acá. Y en esta dirección, porque en esta dirección marcan las flechas, en esta dirección se ve, se hace el corte y lo que se vería, aquí está, cortamos, sería esto. Bien. Ya desde esta vista, aquí ya lo tengo. La parte amarilla, siempre la parte frontal. Un poquito más atrás se ve el cilindro hueco. Y al fondo la parte azul. Entonces noten cómo es visible. Todo lo que es visible va con líneas gruesas siempre. El exterior, el cilindro, aunque no esté en el mismo plano de la parte amarilla, es visible y por lo tanto se pone. Y el fondo, ¿verdad? Y solo donde se cortó y hay parte sólida van las líneas diagonales. Estas líneas ocultas indican las paredes interiores del cilindro hueco. Y estas marcas simplemente es el centro geométrico de los huecos. Aquí también, faltó decirlo, pero estas marcas indican el centro geométrico de los huecos. Como está en nuestro libro, ¿verdad? Aquí me faltó también las marcas de centro, ¿no? Poner las marcas de centro acá, acá y acá. Recuerden el comando marca centro. Le damos y lo pone acá y acá.
Aquí les puse las vistas, el modelo tridimensional para hacer los cortes, para facilitar su proceso de aprendizaje. Sin embargo, muchas veces lo que nos van a dar no van a ser vistas así tridimensionales, sino vistas ortogonales, y en base a eso tendremos que imaginarnos cómo quedaría el corte. Por favor, léanse el capítulo 9 desde aquí, desde la página 262 o 279 en el PDF. Léanselo hasta hasta aquí, de hecho. No, hasta aquí, que es la página 263. Ojo que al leerlo les va a mandar a las figuras de acá abajo para que ustedes puedan ver un poquito más.